La ley de fortalecimiento de los sectores estratégicos trae novedades para el sector minero. ¿Cuáles? Las conversaremos con un experto en breves minutos. Bienvenidos. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Pulso Minero. Me acompaña hoy Francisco Ortiz. Gracias, Francisco, por tomarte el tiempo y venir a nuestro set. Francisco es abogado, experto en derecho minero y también en electricidad. Francisco, novedades de la Ley de Fortalecimiento Económico. Tal vez empecemos por delinear los 5 puntos más trascendentales que trae esta nueva ley. Muchísimas gracias, María Eulalia, por esta invitación y a la Cámara de Minería por estos espacios que son muy importantes para el sector minero. Bueno, como todos conocemos, a inicios del mes de marzo de este año se publicó en el registro oficial la Ley de Fortalecimiento para Sectores Estratégicos de Minería y Electricidad. Introducen unas reformas muy importantes a la Ley de Minería, quizás una de las reformas más importantes de los últimos años, y también a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el tema minero, para centrarnos, podemos destacar quizás las 5 puntos más relevantes. Quizás el primero son las atribuciones de la ARCOM, de la Agencia de Regulación y Control Minero. Con esta nueva reforma, el ministerio puede quitarle ciertas atribuciones al ARCOM. Con esta reforma, esas atribuciones que decida el ministerio retirarlas, la puede pasar a las competencias del ministerio. Vamos a ver cómo funciona eso. Quizás es por un tema para descongestionar todos los trámites que hay represados en la agencia y de alguna forma quizás darle un poco más de versatilidad al sector. Esa sería una. Esa es una. Alcohol. Otra muy importante, quizás una de las más importantes, son los plazos en exploración. Como conocemos, antes teníamos más o menos 12 años en exploración y estabas dividido por exploración inicial, exploración avanzada y evaluación del yacimiento minero. Ahora la ley es muy clara, dice, tienes 15 años de exploración. Los primeros 4 años son de exploración inicial y los 11 años restantes son para exploración avanzada. Eso en la práctica, Francisco, ¿qué significa? Ya vamos a ir profundizando en el tema, pero significa menos peajes, por decir de alguna manera, menos tramitología para cambio de fase. Así es, con esta reforma ya no tienes que solicitar el cambio de exploración inicial avanzada, ya no tienes que realizar ese proceso administrativo engorroso que era la renuncia de al menos 1 hectárea minera para poder. Que en teoría parecería algo súper sencillo, súper rápido de llenar un formulario y que te pongan un sello, pero en la Sí. práctica implicaban años, literalmente años de... Así es, gastos para el concesionario minero, más trámites innecesarios para la administración pública que le faltan manos. Y con esta reforma es muy importante porque ya no tienes que solicitar el cambio de exploración inicial avanzada. Solo el paso del tiempo genera que tú cambies de exploración inicial a exploración avanzada. Cumples los 4 años y a partir del siguiente día tú ya entras en exploración avanzada. Más adelante quisiera tocar el tema de la laxitud o no del control ambiental, pero continuemos con los puntos más importantes. Además de las fases mineras, que además era un esquema que en ninguna parte del mundo existía, solo aquí, y que ejercía una suerte de camisa de fuerza, ¿qué otros puntos trae la ley? Con este cambio de exploración inicial avanzada también cambian los pagos de patentes de conservación. Ahora tienes 3 porcentajes muy claros: 2.5% de una remuneración básica unificada por hectárea minera en exploración inicial, que pagas durante los primeros 4 años. A partir del quinto año pagas el 5%
de una remuneración básica unificada por hectárea minera, y cuando ya entras en explotación pagas del 10%, así de sencillo. Y ahí también con los cambios estos de exploración, se eliminó de ese artículo, del artículo 37 de la Ley de Minería, algunos temas que eran un poco importantes. Por ejemplo, ya no se establece una diferenciación de qué puedes hacer en exploración inicial y qué puedes hacer en exploración avanzada. Por ejemplo, también se establecía que si no solicitabas a tiempo el cambio de exploración inicial a avanzada era una causal de extinción de los derechos mineros. Ahora ya no existe eso. Em, También se eliminó el tema de que el ministerio tenga que verificar que efectivamente se dieron las inversiones que fueron comprometidas. Entonces no sabemos si es que en un futuro reforma al Reglamento General de Ley de Minería se van a introducir esto, se va a regular de alguna forma, no conocemos. Claro, la ley sigue siendo el marco general, pero la aplicabilidad de esa ley yace en el reglamento. Hablemos del tema de la generación eléctrica y también de la delimitación de sectores de seguridad. Perfecto. Ahora con esta reforma a la ley de minería se establece que de forma obligatoria los concesionarios mineros en sus títulos mineros se debe establecer que deben procurarse su autogeneración, autoabastecimiento de energía. Em, y a la par se reforma también la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde se le da un poco más de flexibilidad a ciertos tipos de generación. Tenemos la generación regular que conocemos de grandes centrales de generación, pero también tienes tú otros tipos de generación que los concesionarios mineros se pueden ver beneficiados o aplicar para sus proyectos. Tienes los sistemas de generación distribuida para autoabastecimiento, que es lo que conocemos comúnmente nosotros, los paneles solares que pones sobre los techos de tu casa o de tu industria. Antes estaban enfocados específicamente para generar energía eléctrica a través de una energía primaria que era la energía renovable no convencional. Ahora con esta reforma ya te permite que tú puedas utilizar otros tipos de fuentes de energía, especialmente el gas natural, que se están enfocando hacia eso. El gobierno se dio cuenta que no solo las centrales hidroeléctricas te tienen que dar energía firme que tú tienes 24/7, sino también tienes que buscar otras energías de transición para poder generar. Y el gas natural es una muy buena opción porque tienes pocas emisiones de CO2 y tú te garantizas que vas a tener generación eléctrica 24 horas, 7 días. Y eso es lo que necesita la industria minera. Entonces ahora ya puedes pensar en proyectos de autogeneración o de SGDAs con otras fuentes de energía. Y otra cosa importante es que ahora también estos SGDAs, que son los paneles que pones en tu casa, antes solo podías tú instalarlos dentro de tu zona de distribución. Es decir, si los instalabas aquí en Quito, tenía que el punto de conexión de consumo estar dentro de Quito, dentro de la distribuidora que es la empresa eléctrica Quito. No podías instalar paneles aquí en Quito y tener tu industria en Yantzaza y conectarte a través de la red de transmisión. Ahora ya te permiten hacer eso. Ahora te puedes tú conectar tu SGD a través de la red de transmisión, y eso les va a servir a los proyectos mineros para buscar ciertas zonas que tengan mejor irradiación Puedes solar, estar mejores generando a condiciones, kilómetros de distancia, y te conectas a través de la red de aumentar la transmisión. red y a través de la red llegar. Em, sectores de seguridad. Sí, sobre los sectores de seguridad, ahora se les da algunas facultades a las Fuerzas Armadas para que puedan apoyar en temas de seguridad en ciertas zonas que el Estado las establezca que son prioritarias del sector minero y que se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir temas de minería ilegal, inseguridad. Veamos cómo funciona eso. Gracias, Francisco. Tú nos has dado un overview de todos estos cambios. Me gustaría entrar en una fase de esta conversación en donde más allá de ver los cambios, empecemos a analizarlos y a generar opinión acerca de ellos. Primero, los sectores más bien antagónicos al gobierno han establecido que esta ley lo que hace es flexibilizar el control ambiental. Hemos dicho, enhorabuena, ya no hay esa camisa de fuerza de las fases mineras del 442, ahora ya tienes una sola
me has dicho 2 fases y ya no tienes que tener tantos cambios de permiso. Pero ojo, eso no hace referencia a lo ambiental. El control ambiental sigue estando establecido en las distintas normativas ambientales de tal manera que no hay laxitud alguna. Sí, quizás esa fue una de las reformas más polémicas que los sectores contrarios a la minería o quizás que no están enterados de cómo es el mundo minero y la normativa ambiental se opusieron, que era el cambio del término de licencia ambiental por autorización administrativa ambiental. El común de las personas que no tienen conocimiento sobre qué significa lo uno y lo otro, pensaban que este cambio de terminología lo volvía más laxo como tú mencionas, pero no es así. A la final, si es que uno revisa el código del ambiente, en ningún momento habla sobre licencia ambiental. Siempre hace referencia a que las actividades industriales que generen un impacto al ambiente requieren una autorización administrativa ambiental que sea la que corresponda, dependiendo del impacto que van a tener en el ambiente. Es decir, la palabra autorización es un genérico que abarca mucho tipo de autorizaciones. Puede ser un permiso, puede ser una licencia, puede ser una consulta, Un registro un ambiental. registro. Dependiendo del impacto que tú vas a tener que obtener una licencia, un registro. Entonces, a la final, requieres una autorización administrativa que es por parte de la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente y Energía. Y si es que es la industria minera, tendrás una licencia ambiental. Entonces, eso no cambia, solo cambió el terreno. Súper. Em, También por ahí algunas voces han dicho, lo que pasa es que esta ley va a convertir a las Fuerzas Armadas en seguridad privada de las compañías mineras. Nada más falso que eso. Sí, totalmente de acuerdo, no, no es así. Tendrás que ceñirte a lo que te diga la ley, una ley especial que tenga que regular cuáles van a ser las actuaciones y solo son en zonas que el Estado establece que por temas de seguridad tiene que haber presencia de las Fuerzas Armadas. Además, porque estamos viviendo un momento de vulnerabilidad, ¿no? Estamos librando un conflicto armado interno y se necesita una serie de medidas y enhorabuena que se han tomado esas medidas. Francisco, los capitales de riesgo que se levantan en las distintas bolsas de valores finalmente buscan el, el, la planicie más segura para aterrizar. Vemos que esos capitales están yendo a Perú, están yendo a Chile, están yendo a Argentina, dentro de nuestro barrio sudamericano. ¿Crees tú que esta ley o el espíritu de esta ley haya sido volver al Ecuador o empezar ese camino para volvernos más competitivos? Espero que sí, que esa sea la intención, espero que sea una de las últimas reformas que tenga que hacer el gobierno así tan grandes. Lo que necesitan los concesionarios mineros es estabilidad, tener certeza en qué país están invirtiendo, cuáles son las reglas del juego y que no se les cambie a la noche a la mañana y que se les introduzca un nuevo impuesto, alguna tasa que vaya a afectar sus operaciones. Entonces es importante que se tenga estabilidad y que esta reforma, al menos en el tema de exploración, que era muy complejo, que desincentivaba las inversiones de las juniors aquí en el Ecuador por todo este aparataje administrativo, los pueda hacer más atractivo para estas inversiones. Algún punto de preocupación dentro de esta ley, ya luego hablemos un poco más ampliamente de la normativa, pero dentro de esta ley, algunos puntos de preocupación que se generen. Quizás las regalías mineras hacia los GATS, ahora se establece un mecanismo un poco más engorroso de lo que estaba establecido antes. Creo que es muy importante que las zonas de influencia de los proyectos mineros vean que el dinero de las regalías efectivamente está llegando y que se está haciendo obra. Eso es lo que tenemos que ver para que se pueda mantener la licencia social de los proyectos. Pero antes tampoco estaba volviendo. Tampoco estaban volviendo, pero ahora se establece un nuevo procedimiento en que los GATS deben presentar al Ministerio Sectorial un proyecto que debe ser aprobado por ellos de en dónde se va a invertir ese dinero,
en cuánto tiempo, cuáles son las características del proyecto, y la ley establece que en 30 días el ministerio sectorial debe aprobar ese proyecto. No sé si es que tengan las manos y tengan los recursos del ministerio para poder aprobar en 30 días un proyecto. Tampoco es claro con la ley qué pasa si es que no dan respuesta en 30 días. No hay un silencio administrativo positivo como en otras partes de la ley que sí se hace referencia. Si no contestas en 30 días, se entiende que está aprobado. En este caso no hay eso. Tenemos que ver qué pasa con estos proyectos. Te puede observar el ministerio. Tienes que subsanar esas observaciones y si es que no las subsana, el proyecto es rechazado y tiene que presentarse un nuevo proyecto. De alguna forma, el espíritu de regular en qué se va a utilizar estas regalías es sano, es decir, eh, la minería, al fin y al cabo, es una industria que cuando produce bastante y tenemos que asegurarnos de que esa riqueza también vaya a las comunidades, pero que tampoco vayan a las comunidades a hacer fiestas patronales o a cambiar el No. modelo del auto del alcalde, ¿no? Tiene que ser realmente obra. Y en ese sentido, pues es valioso este espíritu de tratar de enfocar esa obra a algo que se requiere. Sí, pero la ley sí te establece cuáles son los proyectos en los cuales se tiene que invertir el dinero. Y tú tienes otra entidad de control, que es la Contraloría General del Estado. Si es que tú, como gobierno seccional, no desarrollaste, no invertiste esas regalías en lo que debías invertir como te establece la ley, o que puedes regularlo de mejor forma en el reglamento, vas a tener sanciones. Entonces, me parece que el introducir este proceso administrativo adicional es engorroso y lo que necesitamos es ver obras y que las regalías lleguen a las zonas de influencia. Sin duda. Em, Más allá de esta ley que trae aspectos positivos, hay que recordar que la minería está sujeta a todo un marco normativo, varias leyes, varios reglamentos, decisiones, acuerdos administrativos, decretos ejecutivos. eh, Falta todavía para que nuestro marco normativo sea verdaderamente competitivo. Este es tal vez un pequeño paso, pero no soluciona el tema de la inseguridad jurídica tampoco. Sí, de acuerdo. Como dije hace un momento, al inversionista extranjero que de la noche a la mañana se le imponga una tasa A través de un acuerdo, de una de resolución, una ni siquiera un resolución acuerdo. que es casi prohibitiva, eso no puede suceder y esas cosas tienen que cambiar y tienen que estas reglas estar sumamente claras. Ujú, así es. Em, si tú pudieras hacer un diagnóstico, eh, de 3 cosas que se pudieran hacer a nivel de marco normativo para hacer más competitivo al Ecuador como distrito de inversión minera, ¿qué harías? Creo que es muy importante que las inversiones estén protegidas en el Ecuador. Creo que hay que cambiar esos techos de protección de inversiones por parte del ministerio. El inversionista debe tener la certeza de que su inversión está protegida y que si no y si es que hay alguna, se atenta a su inversión aquí en el Ecuador, tiene las herramientas jurídicas para poder reclamarle ante un tribunal arbitral extranjero o la sede que se haya pactado. Entonces creo que ese es uno de los puntos más importantes. El tema de que no tengamos reformas a la ley y al reglamento, a los instructivos, cada año que le cambies las reglas del juego al inversionista, esa certeza es muy importante para para los inversionistas. Claro, porque, perdón, ahí te interrumpo un momento porque un acuerdo de protección de inversiones es sumamente importante, pero al fin y al cabo ya se da en estadios más maduros de las exploraciones. Es decir, no es que el explorador apenas está aterrizando en el aeropuerto Mariscal Sucre, firma ese acuerdo. Toma años firmar ese acuerdo, pero antes de eso ha invertido un montón. Entonces, esos mecanismos de protección de inversiones no aplica desde el principio. Pero sí puedes buscar proteger desde las inversiones en exploración, puedes buscar mecanismos, tener dos tipos de contratos y quizás como se establece en el sector eléctrico, en el mismo título habilitante en el sector eléctrico hay una obligación
de que te congelen la normativa sectorial durante toda la vigencia de tu título habilitante. Entonces, lo mismo se pudiera también tratar de replicar dentro de los títulos mineros para que todas las reglas del juego estén congeladas desde la emisión de ese título habilitante para el inversionista. Francisco, ha sido una conversación muy esclarecedora. Em, ¿Cómo ves el futuro, y ya para terminar, cómo ves el futuro de la industria minera en el país? Le veo con esperanza. Espero que estas reformas sean las necesarias para atraer las inversiones que necesita el Ecuador. Estamos en la mitad de Colombia y Perú y vemos que todas las inversiones van a nuestros países vecinos. Vemos que Perú cambian presidentes cada mes, Pero no regulaciones. pero no regulaciones, tienen estabilidad jurídica, tienen independencia de la justicia, se respetan las inversiones, entonces tenemos que ir hacia allá. Ese tiene que ser nuestro horizonte y nuestro modelo a seguir. Me quedo con algo muy importante. Si hay un factor que atrae inversión, es la seguridad jurídica. Los recursos geológicos tenemos, pero no somos los únicos que tenemos. Sudamérica es un gran depósito de minerales. Permitamos que la inversión llegue al Ecuador y para eso, seguridad jurídica. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión.